Buenos días. Es un gusto estar de regreso en las Canarias. Un placer de estar de nuevo entre ustedes. Y muchísimas gracias a la Fundación por la invitación de estar aquí. Y en las conversaciones con Eli me pidió si podíamos tener una conversación esta mañana sobre el impacto en la economía de todo esto, lo que es el capital humano, el desarrollo del conocimiento. Entonces, quisiera comenzar con esta lámina y realmente podríamos tener toda la conversación de esta mañana con esta lámina. Es decir, lo que vemos en esta lámina es la transformación de dos tecnologías. Una, la tecnología de la vela, que fue la tecnología que se usó durante muchísimo tiempo para iluminar, y un cambio de paradigma que resulta en la lamparilla eléctrica de iluminación. Es decir, una empresa que operó o que opera, si nos remontamos, digamos que estamos en el 1900, una empresa de gran éxito en la fabricación de velas, obviamente ha desarrollado toda la tecnología, ha reducido todos los costos, ha mejorado el sistema de distribución para la producción de este producto. Y si sus acciones fueran cotizadas en bolsa, lo que veríamos es que la bolsa de valores le daría un premio a las ganancias futuras. Es decir, la cotización de las acciones de esta empresa que fabrica velas tendría como gran parte del precio de su acción el reconocimiento de la capacidad productiva y de distribución de venta y ganancias actual. Pero parte del valor de la acción estaría reflejado el futuro, la capacidad de ganancias futuras. Y esta capacidad de ganancias futuras podría ser un premio o una multa. Es decir, si el valor de la acción es $10 o 10 euros, hoy por hoy me quedo con los euros porque vale mucho más que el dólar. Entonces digamos que si fueran 10 euros, entonces yo la podría premiar y decirle que esta acción vale 13 euros en reconocimiento a la capacidad futura, o podría valer 7 euros porque la voy a multar porque reconozco de que su equipo gerencial no tiene la capacidad para hacer el salto tecnológico. Por otra parte, una empresa en el 1900 que está empezando, digamos, sería una startup, una empresa en incubación, que está produciendo o se propone como productora de lamparilla de luz, podría decir que sus acciones se cotizan a 3 euros o a 5 euros, pura y exclusivamente por la capacidad de ganancia futura, porque no tiene ninguna ganancia actual. Es decir, todavía no vendió ni una lamparilla. ¿Ok? El otro punto interesantísimo sobre esta lámina es que una empresa aferrada en la fabricación de velas puede optimizar el proceso de fabricación de velas tanto cuanto quiera, pero jamás de la optimización de la vela va a llegar a la lamparilla, porque es un cambio de paradigma. Es decir, yo puedo descubrir una grasa que se queme más lento, que dé más luz, que sea más económica la fabricación, y todas esas tecnologías que son muchísimo trabajo, jamás me va a llevar a este cambio. Y por otra parte, si yo hago una encuesta, como la han hecho, es decir, si yo reúno a todos los sabios y famosos del 1900 en una mesa redonda y les propongo estas dos contrapartidas, es decir, una tecnología sumamente económica, una vela vale, no sé, 10 centavos de euro, 5 centavos de euro, portátil, fácil de llevar, fácil de usar, no necesito un cambio de infraestructura, y le digo, vamos a compararla con esta nueva tecnología que requiere hacer todo un cableado eléctrico de la ciudad. El filamento en el 1900 no duraba más que pocas horas, era carísimo, era frágil, etcétera, etcétera. Los sabios y famosos me dirían, esta tecnología jamás va a funcionar y efectivamente tenemos que hacer todas las inversiones a mejorar la producción de velas.
Y de hecho lo hicieron. Es decir, en este momento escuchamos hablar de los trans fats, que no sé cómo se dice en español, que ahora todo el mundo descubrió de que son las grasas que no se deben usar. Entonces muchos restaurantes, en particular restaurantes chinos, no sé aquí en España, pero en otras partes ponen como un cartelito que dice no usamos trans fats. Bueno, esas trans fats se descubrieron efectivamente para mejorar la iluminación y hacer mucho más barato la fabricación de velas. Y cuando se cambió, cuando resultó el cambio de paradigma, esta industria se quedó con el trans fat sin saber qué hacer y dijeron, bueno, se lo vamos a dar a los humanos a ver si lo pueden consumir ellos. ¿Okay? Lo importante es que estos cambios de paradigma ocurren cuando son realmente los primeros atrevimientos, la gente de vanguardia que logra ver este cambio, y efectivamente hoy por hoy, si tenemos una vela, es como una cuestión de emergencia si se va la electricidad. Es decir, indudablemente hoy por hoy nadie disputa que esta es la tecnología indudablemente que ha ganado. Interesantemente, es una tecnología que demoró 130 años en reinventarse. Es decir, las nuevas lamparillas que consumen 5 veces menos de energía es un resultado de los últimos 5 o 10 años. Entonces, el tema de hoy, los temas principales de la presentación en la próxima media hora es que muchos problemas son oportunidades, nuestra capacidad de adoptar nuevas tecnologías para aumentar la competitividad, lo que sería una actitud emprendedora, o sea, todo descubrimiento científico sirve de poco a no ser que esto se traduzca en un motor de desarrollo económico, y después vamos a cerrar. Estas son las 3 áreas que a mí me interesan y como siempre, todos nosotros pensamos que las áreas que nos interesan son las más importantes, ¿no? Pero a ver, y son las 3 áreas en que yo trabajo. Una es la sociedad plana digital, es decir, todo este concepto de que el mundo es plano, todo el proceso de democratización que ocurre como resultado de la introducción de las tecnologías del conocimiento y las tecnologías de la información. La otra área es el entrepreneurship, que es la actitud emprendedora, es decir, todo lo que lleva a la traducción de ideas y conocimientos en oportunidades de negocio. Y la otra área es el área que yo llamo de mercados invisibles. Es decir, cuáles son los mercados que somos los primeros en ver y que somos los primeros en atacar. Porque esos son los mercados que posiblemente nos den un premio. Es decir, atacar un mercado que ya todos vieron, sobre todo con la globalización, son mercados que están absolutamente competidos y es muy, muy difícil ser rentables. Mientras que si nosotros somos de los primeros en introducir la lamparilla de la luz, indudablemente que vamos a obtener premios mucho más interesantes. La otra cosa que ocurre es que cuando vemos los grandes participantes de la economía en los próximos 50 años, la situación está cambiando notablemente. Y que esto se produce que países que tenían una posición relativamente pobre, como son el caso de la China, Brasil, India, Rusia, van a empezar a tomar posiciones mucho más importantes, y otros países, sobre todo los países europeos, van a empezar a mostrar que cada vez tienen una posición menos importante en el contexto global, que es el caso de Alemania, es el caso de Francia, el caso de Italia, y por lo tanto vemos que una cantidad de países que tradicionalmente, si vamos de nuevo a 50 años atrás, tenían una posición de privilegio, su posición ha cambiado. Mientras que la posición estratégica de la China y de la India es realmente notable. Es decir, el cambio que está ocurriendo en estos momentos en la participación
de la economía de la China y de la India es realmente notable. Es decir, la China se ha convertido en la fábrica del planeta, es decir, la fabricación de productos físicos, o sea, en el mundo de los átomos. Es decir, la China indudablemente ha tomado una posición de liderazgo. Y en lo que se hace en la fabricación de productos de bits, de software, la India, de nuevo, ha tomado como economía emergente una posición de privilegio. Y entonces ahora se nos hubiera hecho difícil hace 20, 40 años decir que Alemania, que España, que Inglaterra debería preocuparse de la China y de la India cuando eran países realmente pobres. Esto no es verdad. Entonces, lo que todos buscamos, lo que las Canarias buscan, es una prosperidad verdadera. Y entonces en este contexto global, ¿cómo podemos lograr la prosperidad verdadera? Y es solamente a través de la productividad. Y la productividad se manifiesta de dos formas. Es decir, somos capaces de producir a muy bajo costo y que realmente esa es la competitividad que ofrece la China. Es decir, dame cualquier producto y yo soy capaz de fabricarlo a un décimo, a una quinta parte. O sea que esto es parte de la ecuación, pero a veces en muchos países, por ejemplo en Europa, se le hace muy difícil ser productivos en este sentido. Y para ellos se le da otra oportunidad, que es la maximización de la creación de valor. Es decir, a través de productos y servicios de vanguardia. Es decir, un ejemplo es el iPhone. El iPhone que se introduce, que es el producto de Apple, o si no es el iPhone, es el iPod o cualquiera de esos productos que estoy seguro que todos los conocen. Es decir, el iPhone se introduce en enero del año pasado, casi un año, y por los próximos 6 meses solamente se da a conocer su introducción, pero no se puede comprar. Pasan 6 meses y se crea un hype, se crea toda una conversación mediática sobre este producto hasta que finalmente llega al mercado el 29 de junio. Y ahora se acaba de lanzar en Europa. Interesantemente, se introduce en Estados Unidos a $500 y se introduce en Inglaterra a 500 libras. ¿No? Siendo que la libra vale $2. Entonces, lo que realmente ha hecho Apple es una empresa sumamente productiva. No porque realmente es capaz de producir el iPhone a $1, que a lo mejor lo hace, no sé exactamente dónde lo fabrica, pero indudablemente que sabe crear valor y competir en los mercados globales con un producto que requiere que hay que pagarlo, no sé, 700 euros. No sé cuándo, ahora también va a ser lanzado en Alemania y el precio tiene que estar por ahí. ¿Okay? O sea que ellos son capaces de decir, mis productos valen tanto, por productos de liderazgo. Es decir, si quieres ser productivo, o tienes que ser muy bueno bajando los costos, o tienes que ser muy bueno subiendo el valor percibido en el mercado. Y obviamente que si sos capaz de manejar los dos elementos, la diferencia entre estos dos números es el margen, es la ganancia. E indudablemente que la capacidad de generar estos márgenes y sobre todo proyectarlos en el futuro es lo que la bolsa premia. Es decir, lo que hablábamos en el concepto el premio a ganancias futuras, es decir, una empresa que es capaz de generar por los próximos 3, 5 años de nuevo y nuevamente y repetir muchas veces este tipo de éxito, va a ser premiado no con 3 euros, pero con 10 o 20 o 50 euros en el valor de su acción. Y entonces esta productividad es lo que lleva a la competitividad, y en la competitividad hay 3 factores. Es decir, la competitividad puede ser natural, ¿ok? Es decir, el señor Chávez, Hugo Chávez, se cree muy competitivo. Lo que ocurrió es que él heredó una de las reservas de petróleo más grandes del planeta. ¿Ok? Entonces no es que él fue capaz de crear una competitividad en Venezuela, sino que él heredó una serie de circunstancias que lo hicieron
Claro, con el precio del barril a $100 es muy fácil ser competitivo. Es decir, la otra es que puedes heredar infraestructura de todo tipo, de carreteras, de generación de eléctrica, etcétera, etcétera, de generaciones pasadas. Entonces estás viviendo realmente de cosas que hicieron tus padres o tus abuelos. Pero la competitividad real y verdadera es la competitividad que una sociedad puede crear. Y esa competitividad hoy creada es aparte de la innovación. Es decir, a este punto podríamos haber terminado la conversación porque esto es básicamente lo esencial. Lo que vamos a hacer en las próximas láminas es desarrollar un poco más estas ideas para ver cuál es la experiencia que yo vivo en el día a día en el Valle del Silicio, en California, y ver un poco de compararla y contrastarla a la realidad de España y de las Canarias. Y por lo tanto, ya sabemos, y no hace falta hablar de que por qué la innovación es importante. Obviamente que hemos vivido estos cambios de paradigma, de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, y este último cambio de paradigma es la sociedad del conocimiento. Y digamos, en esta sociedad del conocimiento explota, y siempre buscamos un evento, en el año 1995, cuando las acciones de Netscape salen a la bolsa. ¿Y qué ocurre? Nadie entiende el modelo de Netscape, pero todos quieren comprar acciones. A tal punto que a media mañana llaman a la junta, al directorio de Netscape en un conference call, en una teleconferencia, porque resulta ser que las acciones ya están a punto de explotar. Es decir, salieron a $15 y ya se cotizan a 100, lo cual es sumamente adverso porque después psicológicamente puede tener una caída muy grande. Entonces lo que deciden a mitad mañana es imprimir más acciones, que ni se imprimen porque son electrónicas. O sea, lanzar 10 millones más de acciones a la bolsa para mantener el precio a $30, $40. Es decir, lo que quiero ilustrar es un evento donde nace la nueva economía, una nueva forma de crear riqueza, no es con átomos, no es con objetos físicos, sino que es el primer browser de Internet. El modelo de negocio no se entiende bien, pero efectivamente esta gente tiene la capacidad de generar riqueza. Es decir, cada acción se está vendiendo a 30, 40 euros, ¿no? Y 1000 acciones ya empieza a ser plata, y si vendes 10 millones de acciones es mucho dinero. Entonces, cuando tú ves y comparas los primeros 10 años del PC, o sea, para hacer comparaciones recientes, no ir al 1900, es decir, el PC se introduce el comienzo de la década de 80. Y entonces vamos a decir, si sumamos todas las empresas que participaron en los primeros 10 años, ¿cuánto valor de mercado crearon? Y vemos que crearon $100 billones en market capitalization, o sea, capitalización en la bolsa, las empresas que participaron en el PC. Esta hazaña se realizó en 4 años, o sea, del 95 al 99, en el área de Internet. O sea que lo que estamos notando es una compresión del tiempo en el proceso de creación de riqueza. Obviamente que en marzo del 2000 ocurrió el proceso de que la burbuja explotó y entonces todos nos preguntamos qué pasó. Y muchos dijeron, oye, mira, eso que ocurrió fue una aberración, eso que ocurrió fue un proceso de exuberancia irracional, como lo llamó el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, pero no era real. Entonces, muchos anticiparon la muerte del Internet, o sea, la muerte de esta era del conocimiento, o sea, de la información. Y obviamente que estos rumores fueron altamente exagerados. Lo que muchos no lograron observar es que el Internet cambió las reglas del juego. Es decir, el hecho de la introducción
de las conexiones instantáneas globales cambiaron las reglas del juego. Y por consiguiente cambiaron las reglas de la economía. Es decir, este es un proceso que a algunos de nosotros nos costó mucho tiempo entenderlo. Es decir, de que ahora existían dos economías, la economía de los átomos y la economía de los bits. Y en la economía de los átomos, o sea, de los objetos físicos, si yo tengo este objeto y tú me das 10 euros, yo te doy esto y yo me quedé con los 10 euros. Mientras Bernard Shaw lo había dicho muy bien, ya había anticipado un poco el mundo este de la revolución del conocimiento, es que si yo tengo una idea y tú tienes otra idea y nos intercambiamos las ideas, cada uno se quedó con dos ideas. O sea, ese es un principio fundamental. Y por eso la piratería es tan tentadora. Porque en realidad, si tú me prestas tu música y yo te presto mi música, nosotros dos hemos duplicado nuestra cantidad de música. O sea, estos son los principios fundamentales de esta nueva economía. Y obviamente que este cambio de regla del juego ha tenido un impacto a todos los niveles de la sociedad. Es decir, del individuo, y si no, fijémonos la cantidad de gadgets, de cositas que nosotros llevamos, de productos de alta tecnología, al mundo empresarial, al gobierno, a de las instituciones más grandes. Indudablemente que este juego se juega con nuevas reglas y representa el cambio más importante de los últimos 100 años. Pero es un problema, es un cambio que nos cuesta trabajo digerirlo y solamente lo que estamos o lo que logremos poner en una posición de vanguardia en el pensamiento, lograremos recoger los frutos. Y por lo tanto vemos todo lo que es oportunidades en la vida digital y de ahí tenemos los ejemplos de estos grupos sociales como Facebook o MySpace. Tenemos el fenómeno de YouTube y tantísimos otros que ustedes los conocen mejor que yo. Todo lo que es la corporación en tiempo real, es decir, una empresa que puede cerrar sus estados de balances a 10 minutos después de la medianoche del día que hay que cerrar el trimestre o el año. La descentralización y la reasociación de grupos de interés. Es decir, yo puedo descentralizar y poner una enormidad de potencia en las manos de cada uno de nosotros y podemos reasociar esos grupos de interés de acuerdo a distintas metas, objetivos o gustos. En general hay un cambio radical en lo que llamamos las reglas de creación de valor. Y entonces pasan 10 años donde estamos en reflexión profunda si el fenómeno este de Netscape fue una aberración o había elementos reales. Y 10 años más tarde entra Google en la bolsa y sale cotizada casi a $100 la acción. En aquellos tiempos eran $100, eran prácticamente 100 euros para que estemos calibrados. Y yo entre muchos dijimos, esto es una locura total. Es decir, como una empresa que es todo ganancia futura, es decir, estos $100 es pura y exclusivamente premio a ganancias futuras. Porque son dos muchachos que ni siquiera terminaron el doctorado. Imagínense, ¿cómo vamos a apostar en dos tíos que abandonaron la carrera? Y hoy cuando veo las acciones a $700, digo, oye, hubiera sido una buena idea comprar. Y esto fue en 2 años. La otra cosa interesante en Google, que es una cosa que a veces me tiene despierta de noche, cuando yo fui a hacer el doctorado a Estados Unidos, yo fui a Carnegie Mellon, en los días esos antes, al final del verano, que estamos esperando que empiecen las clases, conocí a este alemán, Andy Bechtolsheim, que había llegado de Múnich también como estudiante del doctorado. Y nos hicimos un poco amigos porque había poco que hacer esos días. Andy Bechtolsheim nunca terminó el doctorado. Es decir, en un cierto momento fue mucho más inteligente que yo. Yo lo terminé, obviamente, pero él dice, en Estados Unidos es fantástico, pero aquí lo que tengo que hacerme es irme cuanto antes al Silicon Valley, porque ahí está el oro, no en Pittsburgh. El Carnegie Mellon está en Pittsburgh. Y Andy se transfirió a Stanford
y tampoco jamás terminó el doctorado en Stanford. Pero entró a Sun Microsystems, muchos de ustedes conocerán Sun, y él fue uno de los socios fundadores de Sun. O sea que tiene una cuenta bancaria con 5 o 6 ceros más que la mía. Pero eso, como eso fuera poco, en los primeros días de los dos fundadores de Google, él se reúne a tomar un café y entonces le dice, me gusta mucho vuestra idea. Y entonces, durante ese café, le escribió un cheque de $100,000 a Google Corp. O sea, la corporación Google, que todavía no había sido formada. O sea, que ese cheque solamente podía ser cobrado si estos dos estudiantes se incorporaban. O sea, iban y creaban una empresa que se llamaba Google. Ahora, imagínense que en ese momento las acciones de Google, en esa fórmula preembrionaria, deben estar a menos de $1 la acción. Imagínense si esta persona, si Andy era ya rico, imagínense después de su inversión de $100,000 a ese valor, a ese momento inicial. Y ahora imagínense de nuevo esta idea, el premio a ganancia futura. Estos $100,000 fue una inversión puramente especulativa al potencial de ganancia futura de Google. Esta es una foto que me interesó muchísimo. Esta en el medio de nowhere, o sea, en el medio de Estados Unidos. Y lo que me gustó era este señor Valls, que era el sobrenombre de este personaje, que tiene máquinas de esas de monedas, donde se puede lavar la ropa. Y cómo el señor se había ayornado, o sea, se había puesto al día en el contenido tecnológico de su negocio. Porque no solamente que uno podía ir y lavar, esto definitivamente es de la vieja economía, pero podía tener acceso a Internet. Y este señor tenía pero fíjense, tiene teléfono, tiene fax, me imagino que hay un servicio ahí que puedes recibir tu fax, y después tiene un puesto de Federal Express donde puedes venir a buscar tu paquetería, tiene fotocopias y te renta videos. O sea, él había perfectamente transformado su negocio de la vieja economía a la nueva economía. Y esto es en un punto remoto de los Estados Unidos. O sea, ¿qué pasó? Y es esto lo que pasó. Este es uno de los charts que es realmente importante y que este es un chart que nos puede servir a todos y a ustedes en las Canarias. Es decir, que lo que observamos en la economía global es que los productos que son altamente estandarizados son los productos tipo commodities. Y el premio que se le otorga a estos productos es sumamente bajo. Entonces, si nosotros queremos competir con los productos establecidos, estandarizados, competir en esos y obtener un premio es realmente casi imposible. Y si es un producto altamente estandarizado, lo que ha ocurrido con el cambio de las reglas de juego del Internet es que esta producción ha gravitado al productor de más bajo costo. Es decir, nosotros observamos en Estados Unidos cómo toda nuestra producción de hardware del Silicon Valley, es decir, en Silicon Valley en la década del 70, las plaquetas se producían ahí. Y lo que pasó y también los gabinetes metálicos, ¿cómo se dice? Los armarios metálicos donde pones toda la electrónica, todo eso se hacía en Silicon Valley. Y en la década del 80, Silicon Valley descubrió que todo eso era mucho más barato en México, que es 500 kilómetros al sur. Entonces se hizo una transformación y dijeron, mira, aquí nos vamos a quedar con el software y el contenido y las redes. Y todo eso se fue a México. México, que nunca tomó una capacidad de escalar la pirámide de valor, lo que ocurrió es que eso fue ave de paso por México. Porque los chinos para el final de la década del 80 ya se habían puesto las pilas y muchísimo de esa capacidad productiva de México se quedó ocioso, porque todo eso se fue a México. Entonces, esto es lo que se llama la pirámide de valor y lo que tú quieres ponerte es en la punta del viento, es decir, productos que son
muy poco estandarizados, es decir, porque los acabas de innovar, los acabas de crear, los acabas de inventar, y que son productos donde el mercado le va a otorgar enorme valor. Entonces, estos son los productos donde realmente te premian. Y lo que ocurre es que cada 5 o 10 años, esta pirámide se achata. Y lo que tú creías que era un producto de altísimo valor agregado, pasó a ser un commodity. El momento que es un producto estandarizado, es muy probable de que ese producto migre a Bangalore, o migre a las Filipinas, o migre a México, o donde sea, donde realmente hay gente que está dispuesta a hacerlo por un quinto o décima parte de lo que gana un trabajador medio aquí en Europa o en otras partes del mundo. Y entonces lo que ocurrió en el Valle del Silicio es que este proceso de reinventarse lo hace como modo natural de operación. Es decir, primero se sacó de encima todo el hardware, después durante la década del 80 dijo no, hay gente que puede hacer el software mucho más económicamente y mucho mejor que nosotros. Entonces ahora exportaron todo el software. Durante la década del 90 y en la actualidad se ha exportado muchísimos otros servicios colaterales que ya no están más ahí. Y lo que se logra y lo que se retiene es exactamente la capacidad de innovar absolutamente en la creación de nuevos productos, de nuevos servicios. O sea que es lo que es una situación de constantemente que esta pirámide se achata y que hay que estar escalándola continuamente. ¿Cuánto tengo de tiempo? Se acabó. Entonces vamos a pasar al cierre. Estos son rankings que después los pueden ver de cómo está España. Fíjate en el contexto del índice de competitividad global, ponemos Estados Unidos como referencia. Acá tienen España, Chile, desde hace varios años tiene indicadores, o sea, vuestra ex colonia tiene índices que ha superado los de España, y yo siendo de Argentina puedo decir que Argentina fue un país que tuvo gran éxito en autosubdesarrollarse. Es decir, los indicadores, es decir, ser el último de esta lista, es una posición de orgullo, es decir, lo hicimos muy bien. Incluso cuando introducimos países como Brasil, México, Costa Rica, o sea, países de América Latina, Argentina mantiene su orgullo en su capacidad. Vamos a cerrar. Lo que pasa es que tengo que pasar rápidamente. Una de las láminas que a mí me gusta usar es esta de Pablo Picasso, de la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Es decir, la inspiración en el laboratorio, a nivel metafísico, es decir, la discusión filosófica es realmente interesante, pero si no se plasma en el trabajo de todos los días, es difícil crear riqueza. Y la otra es, como el camaleón, la adaptabilidad es esencial, y porque tiene que jugarlas en dos mercados. Tiene que estar en los mercados globales y en lo que yo llamo tiempos exponenciales. Y después recordar la frase de Darwin que la sobrevivencia no es privilegio del más fuerte o más inteligente, sino el que sabe adaptarse a la máxima velocidad. Entonces, atreverse más de lo que otros piensan que es sabio, esperar más de lo que otros piensan que es práctico, arriesgar más de lo que otros piensan es seguro y soñar más de lo que otros piensan que es posible. Ese es el gran desafío de todos. Muchísimas gracias.